marzo del año 2020 comienza Telenoticias, noticiero provincial de televisión. A continuación les presento los titulares. Continúa rueda de prensa para actualizar situación del territorio santiaguero ante la pandemia de la COVID-19. Vigilantes centros de aislamiento en Santiago de Cuba ante enfermedad COVID-19. Confeccionan en ateliers de San Luis nasobucos destinados a la población. Estas y otras informaciones ampliadas aquí en Telenoticias. Titulares en redes. Empresa de telecomunicaciones en Santiago de Cuba implementa medidas ante la COVID-19. Garantizan en Santiago de Cuba oxígeno medicinal a unidades asistenciales. Ministerio de Comunicaciones de Cuba implementa medidas para evitar la expansión de la COVID-19. Más de 45 países solicitan el interferón contra la actual pandemia. Rueda de prensa en Santiago de Cuba para actualizar la situación de la COVID-19 en el territorio. A propósito de este particular, la periodista Brita García Alberteris ofrece pormenores en Telenoticias Santiago. Buenas tardes, estamos presentando la conferencia de prensa desde el Centro Provincial de Higiene y Epidemiología. Los dejo en la voz del doctor Luis Ricardo Manela Era, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba. Bueno, como es habitual, vamos a brindar una actualización de la situación de la provincia de Santiago de Cuba en el enfrentamiento a la pandemia del COVID-19. Hoy en nuestros hospitales designados para el enfrentamiento a esta enfermedad tenemos 207 pacientes ingresados, de ellos 181 adultos y 26 niños, del sexo femenino 113 personas y del masculino 94, procedente del exterior 11 personas y 196 cubanos. Ayer se dieron 35 altas y se ingresaron 33 pacientes por diferentes causas. Contactos de pacientes sospechosos, pacientes que habían regresado al exterior con sintomatología. En el día de ayer, de igual manera, en las acciones de pesquisa, se logró cubrir el 98% de la población que tenemos estratificada para esta actividad y se le sumó toda la pesquisa que se viene realizando por el Instituto Superior de Ciencias Médicas a través de nuestros estudiantes de las diferentes facultades de Ciencias Médicas, de la Universidad de Ciencias Médicas, y de igual manera toda la pesquisa que se viene realizando por las diferentes entidades y organismos de la administración del Estado. Fueron recibidos ayer en la provincia 122, fueron contactadas en la provincia 122 personas de los viajeros que tenemos acumulados en los últimos 15 días y acumulamos vistas ya y evaluadas por el sistema 1.117 personas que siempre consideramos de riesgo porque son personas que han viajado en los últimos 15 días, ya sean extranjeros o cubanos residentes en el exterior o cubanos que han salido por diferentes causas y han regresado. De estos que fueron vistos, 34 de ellos tenían manifestaciones respiratorias y los mismos todos fueron ingresados en el día de ayer o fueron atendidos por nuestro sistema de salud en los diferentes niveles de atención. De todos los pacientes que tenemos ingresados, que son 6 pacientes, como hemos ido informando en sesiones anteriores, 4 procedentes de la provincia de Granma y que se encuentran ingresados en el hospital Joaquín Castillo Duani, y 2 de la provincia de Santiago de Cuba, específicamente del municipio Palma Soriano. Según el último reporte, los pacientes mantienen una evolución estable y se reportan de cuidado. El noticiero de los santiagueros. ¿Qué
amando este país como a mí mismo. No, que va, no hay heroísmo. Hermanos, en tiempos difíciles tenemos que pensar en todos. Hay que unirnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Quédate en casa. Estoy haciéndolo por ti, por mí y por nosotros. Numerosas acciones de vigilancia epidemiológica fortalecen centros de aislamiento en Santiago de Cuba a viajeros procedentes del exterior. Estos centros cuentan con los aseguramientos necesarios y personal capacitado para la detección de posibles casos con el nuevo coronavirus. Son ellos profesionales de la medicina que por varios días monitorean estados de salud de viajeros cubanos sometidos a una cuarentena con el propósito de evitar la propagación de la COVID-19 en el país. Es aquí, en el centro de aislamiento habilitado en la Escuela Preparatoria para Estudiantes de Medicina, donde se encuentran. Protocolos clínicos y de información actualizada así ofrecen, siempre midiendo las distancias. Profesor, la guardia transcurrió de un estado de normalidad y de tranquilidad. No se reportó ninguna incidencia en las últimas 24 horas. Los viajeros se encuentran clínicamente estables. Las jornadas devenidas en importantes misiones marcan a muchos de estos profesionales de la salud. Nosotros contamos con un personal médico y paramédico que ha sido preparado en función de esta tarea. En primer lugar, como misión, atender y darle seguimiento a estos viajeros en vigilancia. Y en segundo lugar, y de mucha importancia también, su protección para evitar que ninguno de nuestros trabajadores se nos enfermen con esta patología. Este centro de aislamiento para la vigilancia de viajeros cuenta con los aseguramientos necesarios y atención especializada. Mi especialidad garantiza todos los medios de alimentación, de aseo, toda la ropa de cama, la higiene personal, todas esas cosas que vienen siendo parte de la higienización, aquí está todo garantizado. Ante la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el sistema de salud en Santiago de Cuba se fortalece y garantiza permanente vigilancia epidemiológica ante la enfermedad y promueve acciones de prevención para evitar la propagación. Desde Santiago de Cuba, Bárbara Díaz, Trobajo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los dos atelieres del municipio San Luis, reubicados en una sola unidad, confeccionan nasobucos para los pobladores de la tierra de los Maceo. A la confección y arreglo de prendas de vestir se dedican las modistas de dos atelieres sanluiseras. Por estos días comenzaron a confeccionar nasobucos a partir de tela o retazos que llevan los pobladores. 4 costureras en 3 jornadas de labor han hecho 240 unidades. Muestra de rapidez y responsabilidad ante la urgencia que nos impone el COVID-19. También para ganar tiempo aprovechan y reparan al momento cualquier desperfecto del medio de trabajo principal, la máquina de coser. A disposición de los sanluiseros están las 2 atelieres. El nasobuco es por estos días un medio imprescindible de protección. Grisel Pupo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Cómo reutilizar los nasobucos de tela? Una vez retirado el nasobuco, ponlo a remojar en agua caliente jabonosa durante 15 minutos. Si tienes cloro, echa una cucharada en el agua jabonosa. Restriega con energía para desprender las secreciones que pueden haberse adherido a la tela del nasobuco. Enjuaga con abundante agua corriente hasta que percibas que no quedan restos de agua jabonosa. Ponlo a secar al sol y al aire. Una vez seco,
Pásale la plancha bien caliente. A continuación, la ampliación de las principales noticias de hoy en medios digitales y redes sociales. Comenzamos las capsulares informativas con lo que es noticia hoy en las páginas oficiales de medios nacionales y redes sociales. El periódico Sierra Maestra informa que el servicio de identificador de llamadas hasta el próximo 31 de mayo está en promoción para los clientes residenciales de la telefonía fija en ambas modalidades, tanto prepago como la pospago. Keitia Sánchez Menéndez, especialista en comunicación de la empresa de telecomunicaciones ETEXA en Santiago de Cuba, explicó al rotativo que el beneficio de esta consiste en la posibilidad de abonar por el servicio una tarifa menor a razón de 15 pesos moneda nacional mensualmente. Para disfrutar de esta promoción, los usuarios pueden dirigirse a cualquier unidad comercial de ETEXA y, como está indicado, aplicando las medidas higiénicas y de protección en medio de esta lucha para erradicar la pandemia de la COVID-19. El oxígeno medicinal que requieren las unidades asistenciales de la provincia de Santiago de Cuba y en particular los centros que atienden enfermos de la COVID-19 es garantizado por los trabajadores de la Unidad Empresarial de Base Gases Industriales, ubicada en el poblado El Caney. Marbelis Rodríguez Sánchez, especialista comercial de la entidad, destacó a la Agencia Cubana de Noticias que en la actual situación epidemiológica provocada por el nuevo coronavirus, extendido por el mundo de manera letal, tienen prioridad el Hospital Militar Dr. Joaquín Castillo Duani y el Ambrosio Grillo, este último en la localidad del Cobre, habilitados para el ingreso de personas contagiadas. Señaló además que en el municipio cabecera garantizan el oxígeno medicinal en domicilios a enfermos que por su patología y estado así lo requieran. La página oficial del Telecentro Teleturquino destaca que modistas de 2 atelieres sanluiseros por estos días comenzaron a confeccionar nasobucos a partir de tela o retazos que llevan los pobladores. 4 costureras en 3 jornadas de labor han hecho 240 unidades, muestra de rapidez y responsabilidad ante la urgencia que nos impone la COVID-19. Saludos amigos del deporte. La propagación de la pandemia de la COVID-19 obligó al Comité Olímpico Internacional y al gobierno japonés a posponer el desarrollo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 para el verano de 2021. Al momento de adoptar esta tan necesaria medida, el deporte santiaguero tenía clasificado a 4 atletas del bien llamado deporte rey, el atletismo, a esta cita multideportiva bajo los 5 aros olímpicos. Los 4 santiagueros clasificados a Tokio 2020 en el atletismo son la estelar discípula Jaime Pérez Telles, el saltador de altura Luis Enrique Sayas, además de la especialista en 400 metros con vallas Suryan Chavarría Martén y el saltador de longitud Michael Demetrio Mazoba Bastro. La mayor esperanza de acceder al podio de premiaciones y específicamente hasta lo más alto de él recae en el estelar discípula Jaime Pérez Telles, ganador en 2019 de la medalla de oro en los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima, Perú y en el Campeonato Mundial de Doha, Qatar, además de reinar por segundo año consecutivo en la Liga del Diamante. Por su parte, el saltador de altura Luis Enrique Sayas se impuso en los Juegos Deportivos Panamericanos de Lima, Perú y obtuvo un muy meritorio 4º lugar en el certamen universal de Doha, Qatar, contra todos los pronósticos. Además, en esta lista debemos incluir al especialista de 400 metros con vallas Suryan Chavarría Martén, quien este año 2020 muestra una carrera ascendente desde el punto de vista deportivo y es amplia favorita para acceder a la final de su especialidad deportiva. El 4º y último boleto hasta el momento de la delegación de Santiago de Cuba lo tiene el saltamontes Michael Demetrio Mazoba Bastro, bicampeón mundial en la categoría juvenil. Este año llegó hasta la marca de 8 metros y 26 centímetros, asegurándose su presencia en los Juegos Olímpicos. En próximas emisiones informativas nos acercaremos a otros estelares atletas santiagueros con cupo seguro para la cita multideportiva de Tokio ahora en 2021. Con esta invitación, mis amigos, y por supuesto con la invitación igualmente para que usted se proteja de la COVID-19, le ponemos el punto final a los deportes en Telenoticias. Como siempre, gracias por su compañía. Tenga usted muy buenas tardes y un excelente fin de semana. Hasta el lunes.
Buenas tardes. El tiempo ha variado poco y las temperaturas mínimas en la madrugada oscilaron entre los 17 y 21 grados Celsius. Continúa el calor en la tarde con escasas lluvias. En superficie podemos apreciar que nuestro territorio se mantiene bajo la influencia de las altas presiones, manteniendo el tiempo estable con baja probabilidad de lluvias. En la imagen del satélite podemos observar nublados parciales sobre la región oriental, incrementándose durante el resto del día con muy escasas lluvias. Para mañana tendremos un amanecer con poca nubosidad, incrementándose a cielo parcialmente nublado en la tarde con escasas lluvias. Las temperaturas mínimas en la próxima madrugada oscilarán entre los 16 y 22 grados Celsius. La tarde será nuevamente cálida con temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 33 grados Celsius. En cuanto al viento, serán variables débiles durante todo el día. Se pronostica poco oleaje en la costa suroriental. Para los próximos 3 días tendremos cielo parcialmente nublado en la tarde con escasas lluvias. Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 18 y 21 grados Celsius. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 y 33 grados Celsius con vientos variables débiles. En resumen, tendremos para mañana condiciones de tiempo estable. Es todo en cuanto al tiempo. Tengan todos muy buenas tardes y hasta un próximo encuentro. Como apoyo para enfrentar la expansión de la COVID-19, el Ministerio de las Comunicaciones en Cuba dispuso facilidades de comunicación en los centros de aislamiento y de vigilancia epidemiológica. Se flexibilizaron los tiempos de vencimiento de las facturas y se estimula el pago a través de plataformas como Transfermóvil y Enzona para favorecer el aislamiento poblacional en esta etapa que requiere de excepcional cuidado de nuestra gente. También se mantienen los servicios que facilitan las comunicaciones en las oficinas de Texa, Correos de Cuba y los Joven Club, siempre tomando las medidas sanitarias necesarias. El interferón alfa-2b humano recombinante, creado por científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, tiene mucha demanda a nivel mundial. Hasta ayer jueves se habían recibido en esa institución perteneciente al grupo empresarial BioCuba Pharma solicitudes de más de 45 países de diversas zonas geográficas del planeta a fin de incorporarlo a sus arsenales terapéuticos contra la peligrosa enfermedad, dado los resultados favorables de su empleo observados en China, Cuba y otras naciones. Desde su introducción hace más de 3 décadas en nuestro Sistema Nacional de Salud, este producto ha mostrado su eficacia y seguridad en la terapia de enfermedades virales como la hepatitis B y C, herpes zóster y el VIH-Sida. Dicho fármaco recibió en 2012 el Premio Nacional de Innovación Tecnológica conferido por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el Premio Nacional de Salud en 2013. Ante la COVID-19, algunos santiagueros se protegen con sus nasobucos, otros no tienen percepción del riesgo. Cuidar y preservar la salud ante la pandemia COVID-19 es importante para las autoridades de salud pública en Santiago de Cuba, pero todavía algunos no perciben el riesgo. No me he ocupado en comprarlo, en hacerlo. O tampoco, no, y tampoco he visto lugares así recurrentes que pueda también tener acceso a comprarlo. Deben confeccionarlo en las casas porque no hay suficiente y entonces confeccionarlo en las casas con la ayuda de las costureras y distribuirlo por todo el barrio para prevenir esta enfermedad que es tan letal. Yo sí tengo un nasobuco, pero que anoche me acosté tarde y no pude desinfectarlo, entonces salí rápido esta mañana y salí sin él. Cumplir las medidas de higiene como el uso de nasobucos, el lavado de las manos y el distanciamiento social constituyen prioridad ante el riesgo de contagio de esta enfermedad. Solo con un actuar consciente de cada ciudadano se podrá prevenir el contagio del nuevo coronavirus y garantizar la salud de su familia y la de todos. Bárbara Aroche Cuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y sobre el tema de la COVID-19 en Santiago de Cuba, recibimos hoy en nuestro estudio a la periodista Adis López González con un comentario acerca de la percepción de riesgo en nuestra población.
Buenas tardes, Adis. Buenas tardes, Arel. En efecto, justamente ese es un término que últimamente hemos estado escuchando durante todo el día. En los hogares, a través de los medios de comunicación masiva, en los centros de trabajo, con amigos. Y justamente deberíamos empezar por tratar de entender qué es tener percepción de riesgo. Tener percepción de riesgo, si vamos a analizar, es como tener un sentido común. Dicen la sabiduría popular tradicionalmente que el sentido común es el menos común de los sentidos. Quizás sea esa la justificación por la cual primero queríamos que nuestros hijos permanecieran en casa para que estuvieran seguros. Ahora nuestros hijos pueden permanecer en casa y entonces están jugando en las calles. Es difícil comprender nuestra naturaleza. ¿Por qué no quedarse en casa ahora? Por el propio sentido común, ese al cual estábamos apelando desde el principio. Y el sentido común, a su vez, no es otra cosa que el instinto natural de conservación, de preservación del ser humano. Por lo tanto, cuando la dirección del país, cuando nuestras instituciones de salud y sus representantes nos invitan a quedarnos en casa y crean condiciones para que así sea, es justamente apelando a ese sentido común que usted debe tener. Ese sentido común de preservarse, de defender a los suyos, de salvaguardar a la familia, ese sentido de solidaridad y de humanismo por el que tanto apelamos. Porque sí, eso es humanismo, el amor que tenemos, ese sentido de compromiso con nuestros coterráneos, con todos los que nacimos en una misma tierra. Todos somos hermanos, aunque no lo seamos de manera sanguínea. Todos nacimos en este país, por lo tanto, nuestro compromiso empieza en la familia, pero sigue hasta la sociedad. En este caso hablamos de una epidemia y la epidemia implica eso, posibilidad de contagio. Sabemos ya, porque se ha reiterado, de qué manera se transmite la enfermedad, como cuando nos acompañamos en los peores momentos de crisis con la enfermedad del dengue, aprendimos a saber que el mosquito picaba, que usted debe cerrar su casa temprano. Asimismo, ya conocemos esta enfermedad. ¿Cómo la podemos evitar? Higiene es importante. No taparnos con las manos la boca cuando vamos a toser o cuando vamos a estornudar. Usar en esta etapa que se ha determinado justamente el nasobuco. Pero la primera protección está en el sentido de la responsabilidad, en cambiar nuestras maneras de hacer y de asumir una actitud responsable. A eso se refiere cuando tanto repetimos tener percepción de riesgo. Asumimos entonces que es necesario aludir el sentido común, ese común sentido al cual apelábamos cuando queríamos que nuestros hijos permanecieran en casa. Por eso hoy, cuando le pedí también a mi colega Brita que me acompañara con las imágenes, resulta difícil entender por qué los niños están en la calle, por qué en los medios de transporte no se usan entonces los medios de protección. De ahí que el comentario de hoy sea una indicación, una invitación del Telenoticias. Quédate en casa. Muchos quisiéramos estar en nuestras casas con nuestra familia y no podemos hacerlo. Si tú puedes, entonces quédate en casa. Hazlo por el bien de todos. Teleturquino, Telenoticias te invita hoy a quedarte en casa. Hazlo por ti, por nosotros los que no podemos, y hazlo por tu país, por ese humanismo que realmente nos identifica. Muy buenas tardes. Diariamente tenemos que hacer uso del transporte público. Terminales, paradas, vehículos, concentraciones de personas donde proliferan bacterias. En estos espacios, no exponga sus labios y nariz al hablar por telefonía pública. Al estornudar, cúbrase con el ángulo del codo. Al abandonar esos lugares, lávese sus manos y antebrazo con jabón y agua clorada. Extreme medidas higiénicas ante el coronavirus COVID-19. La edición 22 del Festival Máscara de Caoba se suspendió en Santiago de Cuba en disposición con las medidas de protección adoptadas ante la situación del COVID-19 en el país. Otras acciones, como talleres y peñas con delegaciones de Estados Unidos y Francia, fueron aplazadas en esta región del oriente cubano. La escena teatral de Santiago se había preparado para el movimiento que anunció el programa de la edición 22 del Festival Máscara de Caoba. La fecha del Máscara sería del 23 hasta el 27 del mes que se vive. Varios grupos estaban confirmados, pero la realidad que tiene Cuba ante la COVID-19 y ante la disposición de evitar aglomeraciones, la suspensión del Máscara fue acción lógica y se agradece.
El Máscara de Caoba, por supuesto, iba a generar una programación dinámica, diversa, que iba a ocupar diversos escenarios de la ciudad, iba a convocar, como siempre, el público santiaguero y el foráneo que nos acompaña en la provincia, y eso iba también a generar mucha aglomeración de personas. Los teatros, como es habitual, se llenan, se hacen colas y nos vimos en la obligación de suspender el evento. Estas imágenes de archivo documentan la puesta en escena de La Casa, pieza del grupo teatral Macuba. Imágenes que prueban el impacto que tiene el teatro en el público santiaguero. Son memorias de una época en la que reunirse en los teatros era práctica común y saludable. La realidad es que en las 7 salas de teatro en Santiago de Cuba por ahora no existen ni estrenos ni aplausos. Otras acciones programadas por el Consejo de las Artes Escénicas en este territorio también fueron suspendidas, entre ellas a talleres e intercambios con delegaciones de Estados Unidos y Francia. Hemos aplazado todos los intercambios culturales que teníamos previsto para esta etapa. Teníamos previsto la entrada de unos norteamericanos que iban a estar desarrollando un proceso de intercambio cultural con la Compañía Teatro de la Danza del Caribe, y eso también se vio limitado por las medidas. De igual manera íbamos a tener una delegación de franceses que iban a estar con nosotros intercambiando, y con la peña del adulto mayor que tenemos en la institución, un proyecto de atención al adulto mayor. El Festival Máscara de Caoba, dedicado al 505 aniversario de la fundación de la Villa de Santiago, está suspendido, pero los artistas creadores al fin encuentran los caminos para hacer llegar el arte a todos los públicos. Estamos organizando unas cápsulas que debemos estar transmitiendo online, vía internet, a través de nuestra página Streaming Cuba, que va a estar también con mensajes de esperanza, de tranquilidad, del cumplimiento de las medidas que ha orientado la Organización Mundial para la Salud y las que ha indicado también, por supuesto, nuestro Ministerio de Salud Pública. Nuestros artistas estarán presentes también en las redes con iniciativas que convoquen a disfrutar del arte y de la creación artística escénica a través de las redes sociales. Karina Sotomayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El noticiero de los santiagueros. Finaliza de esta forma Telenoticias. Los integrantes de este colectivo de realización agradecemos como siempre su sintonía. Les deseamos pasen muy buenas noches y un feliz fin de semana.